Ella dijo, soy coqueta por naturaleza, si no te gusta, pues vete. Así que me fui, le di una sorpresa que se salió de control. Me llamo Alejandro y tengo 26 años. Nunca pensé escribir algo así en Reddit, pero necesito ordenar lo que pasó y verlo con algo de distancia. No escribo desde el enojo ni para quedar bien frente a nadie. Solo quiero contar los hechos de la forma más clara posible. Brenda tiene 24 años. Llevábamos casi 3 años de relación cuando empecé a notar cambios que, al principio, no supe cómo interpretar. Nuestra relación no era perfecta, pero era estable. Vivíamos juntos, compartíamos gastos y teníamos planes a futuro, aunque no demasiado definidos. Yo trabajaba a tiempo completo y ella, desde hacía casi un año, había decidido tomarse lo que llamaba un año sabático. Según Brenda, ese año era necesario para aprender nuevas habilidades, descansar mentalmente y prepararse para entrar con todo al mundo laboral como diseñadora gráfica. Decía que no quería empezar mal su carrera, que prefería tomarse el tiempo para hacerlo bien. Yo acepté esa decisión. No me parecía algo irresponsable si realmente lo estaba aprovechando. Durante ese tiempo, yo me hacía cargo de la mayoría de los gastos. Renta, servicios, comida. Ella aportaba poco, pero nunca lo vi como un problema grave. Creía que en una relación a veces uno da más y otras veces recibe más. Confiaba en ella. Uno de los primeros cambios visibles fue que empezó una dieta. Se inscribió en un gimnasio y comenzó a tomarse muy en serio su alimentación. Al principio me pareció algo muy positivo. La veía más motivada, más disciplinada y con más energía. Me hablaba de rutinas, de macros, de cómo se sentía mejor consigo misma. En unos meses había bajado alrededor de 10 kilos. El cambio físico era evidente, pero más allá de eso, se notaba un cambio en su actitud. Se sentía más segura, más confiada. Yo estaba feliz por ella. Se lo decía seguido. La felicitaba por su constancia y por el esfuerzo que estaba haciendo. Nunca me molestó que quisiera verse mejor. El problema no fue su cambio físico. El problema empezó con la forma en que comenzó a mostrarse al mundo. Brenda siempre había usado redes sociales, sobre todo Instagram, pero antes lo hacía de manera moderada. Fotos normales, momentos del día a día, alguna selfie ocasional. Con el tiempo, eso cambió. Empezó a publicar con mucha más frecuencia. Al principio eran fotos del gimnasio, avances de su cuerpo, comparaciones del antes y después. No me parecieron mal. Entendía que estaba orgullosa de su progreso. Pero poco a poco, las fotos fueron cambiando de tono. La ropa era cada vez más ajustada, los ángulos más provocativos, las poses más sugerentes. Empezaron a aparecer fotos en ropa interior, bikinis muy pequeños, miradas claramente calculadas. No era algo casual. Se notaba que había intención detrás. Además, comenzó a interactuar mucho más con personas que no conocía. Comentarios de hombres que claramente no eran amistosos y respuestas que no parecían necesarias. Corazones, emojis sugestivos, bromas con doble sentido. Yo empecé a sentirme incómodo. La primera vez que se lo mencioné, lo hice con cuidado. No quería que se sintiera atacada. Le dije que algunas interacciones me hacían sentir raro, que sentía que se cruzaban ciertos límites. Ella se rió y me dijo que estaba exagerando, que solo eran redes sociales y que no significaban nada. Decidí confiar. Sin embargo, el patrón continuó. Cada vez más publicaciones, cada vez más atención de otros hombres y cada vez más respuestas por parte de ella. A veces estaba a su lado y veía cómo sonreía mirando el teléfono. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me respondía de forma vaga, amigos, gente del gimnasio, seguidores. Yo empecé a sentir que algo no estaba bien, pero cada vez que intentaba hablarlo, ella lo minimizaba. Decía que yo era inseguro, que tenía un problema con su autoestima y que debería estar orgulloso de que ahora se sintiera bonita. Mientras tanto, su supuesto año sabático no mostraba avances reales. No veía cursos, ni proyectos, ni prácticas de diseño. Pasaba gran parte del día en el gimnasio, arreglándose,
tomándose fotos o saliendo con sus amigas. Cuando yo le preguntaba por sus planes laborales, se molestaba. Me decía que la estaba presionando y que no respetaba su proceso. Con el tiempo, empezó a salir más sin mí. No porque yo se lo prohibiera, sino porque simplemente no me incluía. Decía que eran reuniones de amigas, salidas espontáneas o planes de último momento. Yo me quedaba en casa, cansado del trabajo, mientras ella se arreglaba durante horas para salir. Un día ocurrió algo que me dejó muy marcado, aunque ella lo contó como si fuera algo sin importancia. Me dijo que en una reunión con sus amigas habían estado hablando de relaciones. En ese contexto, Brenda comentó que yo a veces le decía que bajara un poco el tono de sus publicaciones o que no fuera tan coqueta. Según ella, sus amigas se rieron. Dijeron que yo era tóxico, que no soportaba que ahora ella fuera la más hermosa y que seguramente tenía miedo de que alguien mejor se fijara en ella. Brenda me contó esto sin molestia, incluso con cierta burla, como si le pareciera gracioso. Lo que más me dolió no fue lo que dijeron sus amigas, sino que ella no me defendió. Al contrario, parecía estar de acuerdo con ellas. Me dijo que exageraba todo y que tenía que trabajar mis inseguridades. A partir de ese momento, empecé a prestar más atención a situaciones que antes intentaba ignorar. Como coqueteaba con desconocidos en la calle, como sonreía de más cuando alguien le devolvía la mirada, como aceptaba atención de otros hombres incluso cuando yo estaba presente. Recuerdo claramente una ocasión caminando juntos por una calle concurrida. Un hombre pasó frente a nosotros y ella se giró para mirarlo de arriba a abajo. Sonrió de una manera que no dejaba mucho a la imaginación. El hombre se dio cuenta y le devolvió la sonrisa. Yo estaba justo a su lado. Cuando le dije que eso me había incomodado, ella me respondió que no podía controlar si a alguien le parecía atractivo. Otro día, en una tienda, el vendedor empezó a bromear con ella. Brenda siguió el juego, riéndose, acercándose más de lo necesario, tocándole el brazo. Yo me quedé a un lado, sintiéndome invisible. Al salir, intenté hablarlo y ella dijo que yo veía cosas donde no las había. Cada uno de esos momentos se fue acumulando. Empecé a sentir que ya no era su pareja, sino un espectador. Que mi presencia no marcaba ningún límite. Que mi incomodidad no importaba. No tenía pruebas de una infidelidad, pero dentro de mí empezó a crecer una sensación constante de humillación. Me sentía desplazado, poco respetado, como si en cualquier momento alguien más pudiera ocupar mi lugar. Y aún así, yo seguía intentando entenderla, hablarlo con calma y no sacar conclusiones apresuradas. Si alguien leyera esto desde fuera, probablemente pensaría que soy un completo idiota. Y, siendo honesto, a veces yo mismo lo pienso. Las señales estaban ahí desde hacía tiempo, claras y repetidas. Pero cuando estás dentro de una relación, no siempre ves las cosas con la misma claridad con la que las verías desde afuera. Brenda no fue indiferente todo el tiempo. Hubo momentos en los que se disculpó. Después de algunas discusiones, me decía que entendía cómo me sentía, que tal vez había exagerado un poco y que intentaría cuidar más ciertas actitudes. En esos momentos yo me tranquilizaba. Pensaba que tal vez estaba reaccionando de más, que estaba mezclando mis inseguridades con situaciones que no necesariamente significaban algo grave. El problema era que esas disculpas nunca duraban mucho. Pasaban unos días, a veces una semana, y todo volvía a lo mismo. Las publicaciones, los comentarios, las miradas, las sonrisas que no parecían inocentes. Y cuando yo volvía a mencionar el tema, su actitud cambiaba. Ya no era comprensiva, sino defensiva. Decía que yo no podía vivir reclamándole lo mismo todo el tiempo, que ya se había disculpado y que si seguía insistiendo era porque yo tenía un problema. Eso me dejó en un estado constante de confusión. Por un lado, tenía sus disculpas. Por otro, sus acciones no cambiaban. No sabía si confiar en lo que decía o en lo que hacía. Empecé a dudar de mi propio criterio, a preguntarme si realmente estaba exagerando como ella decía. La gota que derramó el vaso llegó una noche que, en teoría, iba a ser tranquila. Habíamos salido a cenar a un lugar sencillo, nada especial. La idea era pasar tiempo juntos y tratar de relajarnos.
Durante la cena, la conversación fue normal. Incluso pensé que tal vez las cosas estaban mejorando. Ella estaba de buen humor, hablaba de planes futuros, de viajes que le gustaría hacer. En un momento, Brenda fue al baño. Cuando regresó, noté que un chico de otra mesa la miraba. No le di importancia. Minutos después, ese mismo chico se levantó, pasó junto a nuestra mesa y dejó algo sobre la mesa de Brenda. No dijo nada. Solo sonrió y se fue. Era una servilleta doblada. Brenda la tomó, la abrió y la miró. Luego levantó la vista hacia donde el chico se alejaba. Se sonrieron. No fue una sonrisa casual. Fue una sonrisa clara, consciente, compartida. Después de eso, Brenda sacó su celular y empezó a escribir algo. Tardé unos segundos en reaccionar. Cuando entendí lo que estaba pasando, le pregunté qué estaba haciendo. Ella me respondió, con total naturalidad, que el chico le había dejado su número. Le dije que eso no me parecía normal, que estábamos juntos, cenando, y que no entendía por qué estaba anotando el número de alguien que claramente estaba coqueteando con ella. Mi tono no fue agresivo, pero sí firme. Ya estaba cansado de sentirme el único incómodo en situaciones que, para mí, eran evidentes. Ella levantó la mirada, suspiró con fastidio y dijo la frase que terminó de romper todo. Soy coqueta por naturaleza. Si no te gusta, vete. No lo dijo gritando. No lo dijo con enojo. Lo dijo como quien afirma algo obvio, como si estuviera cansada de explicar lo mismo una y otra vez. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. No porque aceptara que era coqueta, sino porque dejó claro que no tenía intención alguna de cambiar ni de considerar cómo me hacía sentir. No respondí. No discutí. No levanté la voz. Simplemente me levanté de la mesa, tomé mis llaves y me fui. No pagué la cuenta. No miré atrás. Escuché que me llamó por mi nombre, pero no me detuve. Caminé varias cuadras sin pensar demasiado. Solo sentía una mezcla de enojo, tristeza y alivio. Al llegar a casa, no me senté ni me calmé. Abrí la puerta y lo primero que hice fue empezar a sacar sus cosas. No fue un acto calculado ni frío. Fue impulsivo, pero consciente. Empecé por lo que estaba más a la vista, ropa, zapatos, bolsas. Todo lo que era suyo lo fui sacando y dejándolo en la calle, frente al edificio. No rompí nada. No dañé nada. Simplemente lo saqué. A los pocos minutos, escuché pasos apresurados. Brenda llegó corriendo. Vio sus cosas en el suelo y se quedó paralizada. Después empezó a llorar. Gritaba que estaba loco, que no podía hacerle eso, que estaba exagerando todo. Se sentó en el piso, llorando, suplicando que habláramos. Decía que no era para tanto, que solo era un número, que yo estaba arruinando todo por una tontería. Incluso empezó a gritar para llamar la atención de los vecinos. Algunos salieron a mirar, pero nadie quiso intervenir. Yo seguí sacando sus cosas. No le respondía. En un momento, me pidió perdón. Dijo que se había pasado, que no pensó que yo reaccionaría así, que solo estaba jugando. Fue la primera vez que la vi realmente asustada. Me miró llorando y me pidió otra oportunidad. Yo le dije, por primera vez sin dudar, que estaba harto. Harto de sentirme menospreciado, de dudar de mí mismo, de tener que explicar por qué ciertas cosas me dolían. Le dije que no quería seguir discutiendo ni negociando respeto. Brenda se levantó, tomó algunas de sus cosas y se fue. Antes de irse, dijo que iba a llamar a su hermano. Unos minutos después, su hermano llegó. Entró directamente, sin tocar. Empezó a gritarme, diciendo que como me atrevía a humillarla, que estaba abusando de ella, que yo era un enfermo. Intenté decirle que se fuera, que no tenía nada que hacer ahí, pero no me dejó terminar. Me empujó. Luego me golpeó. No soy una persona violenta, pero tampoco me quedé quieto. Me defendí. El intercambio fue rápido y desordenado. Ambos caímos al suelo en algún momento. Los gritos hicieron que alguien llamara a la policía.
Cuando llegaron, nos separaron. Ambos dimos nuestra versión. Yo expliqué que él había entrado a mi casa sin permiso y que me había agredido primero. Mostré las marcas. Brenda lloraba, diciendo que todo era un malentendido y que solo quería que paráramos. La policía revisó la situación. Al comprobar que había sido en defensa propia y que el hermano de Brenda había irrumpido en el domicilio, me dejaron en libertad. A él se lo llevaron detenido. Días después, supe que le dieron 6 meses de prisión por agresión y allanamiento. Brenda me llamó llorando, suplicándome que retirara los cargos. Decía que no podía hacerle eso a su hermano, que había sido un error, que todo se había salido de control. No retiré nada. No por venganza, sino porque estaba cansado de asumir responsabilidades que no me correspondían. Yo no provoqué esa situación. Yo solo puse un límite. Ahí terminó todo entre nosotros. Durante varios días seguidos, Brenda insistió para que retirara los cargos. Al principio eran mensajes largos, llenos de disculpas y explicaciones. Decía que todo había sido un malentendido, que su hermano solo había querido defenderla, que no merecía ir a prisión por un momento de enojo. Me pedía que pensara en su familia, en el daño que eso les estaba causando. Yo no respondía. Cuando vio que el silencio no cambiaba nada, empezó a llamarme. Varias veces al día. Si no contestaba, dejaba mensajes de voz llorando, repitiendo que yo estaba siendo cruel, que todo se había salido de control y que ella nunca quiso que llegara tan lejos. Decía que todavía me quería, que podíamos arreglar las cosas si yo daba ese paso. No le contesté tampoco. No porque no me importara lo que sentía, sino porque entendí que cualquier respuesta mía solo abriría una nueva discusión. Yo ya había tomado una decisión y no quería volver a ese ciclo de culpas, justificaciones y promesas que nunca se cumplían. Al ver que conmigo no lograba nada, Brenda involucró a su familia. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Era su padre. Desde el primer momento, el tono fue agresivo. Me dijo que yo estaba arruinando la vida de su hijo, que no sabía con quién me estaba metiendo y que más me valía arreglar las cosas por las buenas. No fue una conversación. Fue una amenaza directa. Colgué sin responder. Pensé que sería algo aislado, pero no lo fue. Los mensajes empezaron a llegar. Algunos más disimulados, otros claramente intimidantes. Me decía que me arrepentiría, que sabía dónde trabajaba, que todo tenía consecuencias. Ahí entendí que la situación ya había cruzado un límite peligroso. Sin pensarlo demasiado, reuní todo, llamadas, mensajes, audios. Fui directamente a presentar una denuncia. No lo hice por venganza ni por enojo. Lo hice por prevención. No estaba dispuesto a permitir que la situación escalara aún más. El proceso fue rápido. Las autoridades tomaron el caso en serio porque ya existía un antecedente de violencia con el hermano. El padre de Brenda estuvo a punto de ir a prisión también, pero finalmente se determinó una orden de alejamiento y una multa económica. No podía acercarse a mí ni contactarme de ninguna forma. Después de eso, todo se detuvo. Brenda dejó de buscarme. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni intentos indirectos de contacto. El silencio fue absoluto. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí tranquilidad. Con los días, empecé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. No solo sobre la pelea final o los problemas legales, sino sobre la relación en sí. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo justificando actitudes que me hacían daño. Confundí amor con paciencia y respeto con aguantar. Entendí algo importante, no se trata de si alguien es coqueto o no, ni de cómo se viste o cómo se muestra. Se trata de límites y de consideración por la persona que tienes al lado. Cuando esos límites se ignoran una y otra vez, el problema ya no es la conducta, sino la falta de respeto. También entendí que poner un límite no te convierte en el villano, aunque a otros no les guste. A veces irte es la única forma de cuidarte. Hoy sigo con mi vida. No guardo rencor, pero tampoco dudas. Si algo aprendí de todo esto es que cuando alguien te muestra quién es y te dice claramente que no va a cambiar,
lo más sano es creerle. Y marcharte.